Me da mucho gusto abrir un espacio para esta breve charla, por el tiempo que tenemos en un espacio informativo, pero para hablar de un libro que tiene además la vocación de nuestro estado, Veracruz, joya de América, pasión y orgullo de México. El autor es un distinguido veracruzano, un amigo, Alejandro Ramírez. Alejandro, bienvenido, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Jorge, presentándonos el segundo de tus hijos, ¿no? Hablando literariamente. Es ¿no? correcto, el segundo de mis hijos. Es ese texto que tengo aquí en mis manos. Platícanos, Alejandro, un poquito de la vocación de este libro. El título lo sugiere, pero a los lectores, a la gente que nos está viendo en estos momentos, ¿por qué buscar este texto y qué vamos a encontrar en él que hable de Veracruz? Bien, Veracruz, joya de América, pasión y orgullo de México. Como bien lo señalas, el solo nombre te da una clara referencia hacia el contenido. Veracruz Estado es afortunadamente, es una entidad plagada de vocación de servicio al país, plagada de dedicación, abnegación y sacrificio por las causas más justas, las más humanas, las más reivindicatorias. Y Veracruz, joya de América, también te refleja el espíritu innovador, decidido, arrojado, inteligente, decidido de un pueblo que a lo largo de los años, que desde el origen de la civilización misma, no se ha cansado de darle a este país, a este continente y a este mundo páginas y páginas de historia. Exacto. Lo que Alejandro nos está diciendo ahora es lo que Veracruz le aporta a México y al continente. En eso vamos a poner, hay más de 60 pasajes aquí, que todos son interesantes, del 1 al número que le dije, pero vamos a retomar algunos que pueden ser muy sugerentes para buscar ese texto y darle lectura. Ayer Alejandro lo ponía en nuestras manos, hemos comenzado a revisarlo y la verdad es un texto, me parece que bastante atractivo, nutritivo y muy sustancioso para esto. Cuando hablamos del libertador de América, Simón Bolívar, ¿no? En Venezuela, por ejemplo. Atrás de él hay una figura, un hombre importante que quizá muy pocos tenemos en referencia. Platícanos un poquito de este pasaje y es una aportación veracruzana también. Correcto. Simón Bolívar, una de las figuras indiscutiblemente de la historia universal. Todos conocemos su trayectoria, lo que hizo por el sur de América, el hombre que soñó con una América unida, el libertador, etcétera. Pero muy pocos o casi nadie sabemos, me incluyo yo antes de la investigación, que Simón Bolívar, este gigante de la historia del hombre, tenía como su mejor aliado, como su mejor consejero, tenía como su asesor y representante plenipotenciario en reuniones con otros jefes de gobierno de otros países, a un muy distinguido caballero de nombre Miguel Santamaría. Abogado, periodista, literato, poeta, hombre de letras, Miguel Santamaría nació y creció en el puerto de Veracruz orgullosamente. La vida lo llevó a conocerse con Simón Bolívar y Simón Bolívar, al detectar su inteligencia, su experiencia y su capacidad, su visión en temas de Estado, inmediatamente lo llevó con él a su país. Y bueno, en donde dejó como herencia muchísimas aportaciones a nuestros hermanos venezolanos, y la cúspide de su aportación de este veracruzano Miguel Santamaría en Venezuela fue nada más y nada menos, es el padre jurídico de aquella nación. Él fue el encargado de redactar, que de suyo tiene una complejidad un poquito acentuada, fue el encargado de redactar todo lo concerniente desde el punto de vista legal para crear el Congreso Constituyente de la República de la Nueva Colombia, como se llamó en sus inicios. Nada más y nada menos. El padre jurídico de esa nación, un veracruzano. Como este, hay 60 temas más. El libro no es solamente los temas clásicos que todos conocemos de Veracruz. Medianamente conocemos. Por nuestro paso por la escuela, que Veracruz fue el primer ayuntamiento de América,
la primera iglesia de América, Sí, sí, sí. etcétera. Veracruz es muchísimo más que eso, y temas como este los pueden encontrar. Yo, si me permites la reflexión, Jorge, yo te diría que es un tema, es un libro, es un trabajo de investigación de 5 años que debiera ser acercado a la mayor población de este estado. Los veracruzanos tenemos motivos de sobra para sentirnos profundamente orgullosos de haber nacido en este estado, en esta tierra, y además con hechos que ningún otro estado ha podido acercarse a la historia. Por ejemplo, Veracruz es el estado que más veces ha defendido a la soberanía del país Sin duda. ante invasiones extranjeras, y no solamente son las 4 que todo mundo conocemos que se registraron en el puerto de Veracruz. O hay una quinta ocasión en que el estado de Veracruz defiende la soberanía del país ante intentos de invasión extranjera. Curiosamente, esta quinta casi nadie la conoce, y curiosamente esta quinta es de las mayor importancia porque es la única en la que ganamos. Es en Alvarado, Veracruz, donde Sí. se registra en 1846, cuando la primera intención de invasión americana. El plan original de los americanos no era entrar por Veracruz, sino fue entrar por Alvarado. La fuerte corriente del río pues nos ayudó, porque era tan caudaloso el río, era tan fuerte la corriente, que las lanchas rápidas del ejército americano, a pesar del mayor esfuerzo, no pudieron entrar tan rápido como lo pensaban. Entonces fueron presa de una ametralladora que estaba en lo alto de un cerro, y después de demasiados intentos, después de 2 días de intentos, los americanos cambian de planes, se regresan vía marítima y finalmente pues, se reorganizan, y bueno, y es cuando entran por el puerto de Veracruz. Claro. Pero bueno, esa fue ya una segunda, ¿no? Un segundo intento. Claro. Y como dice Alejandro, como estas hay 61 pasajes de Veracruz. La verdad que vale mucho la pena acercarnos a este texto y hacer la lectura del mismo, de todo esto que tiene que ver con la política, con la cultura, con el deporte, plasmados en este texto, en una investigación de 5 años. Antes de que me gane el tiempo, Alejandro, preguntarte además, ahora estás haciendo esta presentación en medios de comunicación para acercarlo a los veracruzanos, pero en puerta tienes ya una presentación internacional y comienzas en Venezuela. Comienzo en Venezuela. En ese trabajo de investigación han sido los últimos 5 años y medio de mi vida, los he dedicado a esto. Comienzo en Venezuela porque hace 2 años me llevé una muy grata sorpresa precisamente con la población y el gobierno de Venezuela. Me facilitaron muchísimas cosas. Entonces, y por ser el tema que yo creo más importante, finales de este mes, el veracruzano Alejandro Ramírez va a hablar de la grandeza y de la gloria de este estado en la capital de Venezuela, que será Caracas, y en Maracaibo, en eventos con la Biblioteca Central de Venezuela y en una de las universidades públicas de ese país. Claro. También será presentado después de ello en República Dominicana, en un evento en coordinación con el Ministerio de Cultura. Será presentado en Colombia, específicamente en Bogotá, y también será presentado de una manera muy entusiasta. Me sorprendió la manera en la que lo tomaron, con mucho agrado, con mucho gusto. Será presentado en Nueva York, en un evento conjuntamente organizado con la Asociación de Escritores Latinos radicados en Nueva York, Estados Unidos, y con el Consulado de México en Nueva York. Bueno, pues lamentablemente el tiempo en un informativo es muy corto. No tenemos al Estado Mayor aquí, pero sí al jefe de piso, que ya me está diciendo que hay que ir a la pausa. Pero bueno, mañana el señor Mario Lozano te estará entrevistando más ampliamente en su revista, Tras la Noche. Y a final de mes, Leti Casillas también en un Perfiles, ¿no? Sí, para Alejandro Ramírez, hablando a profundidad. Antes de irnos a la pausa, solamente toma tu texto, por favor, Alejandro. Sí, señor. Y léeme los agradecimientos que tú has puesto aquí, a quienes le dedicas su libro, porque pues, aquí nos acompaña su esposa Patti, que compañera periodista excelente en el puerto de Veracruz, y sus 2 pequeños. Gracias. ¿No? Entonces,
Antes de ir al corte, léeme por favor tus agradecimientos y vamos a la pausa. Muchas gracias. La verdad que me conmueve este gesto que estás haciendo y sobre todo de poderlo hacer público. Claro. El primer agradecimiento por encima de todo es a mi mejor amigo, al mejor amigo que he tenido en la vida, que fue mi padre, ya fallecido. Dice, a mi padre, Fidencio Ramírez, hombre inspirador y profundo apasionado de la historia y grandeza de Veracruz. A mis hijos, para quienes no tengo mejor herencia que el orgullo y privilegio de ser veracruzanos. Y a Claudia, mi esposa, madre de mis hijos, por darme los dos tesoros de mi vida, a quienes consagro mi existencia. Nada más y nada menos. Ahí está. Alejandro Ramírez, autor de Veracruz, joya de América, pasión y orgullo de México.